En este podcast vamos a poder conocer y charlar un rato con la neurocientífica Susana Carmona. Ella es psicóloga, doctora en neurociencias y actualmente dirige el grupo de investigación en neuroimagen neuromaternal del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ha escrito el libro Neuromaternal, maravilloso, que nos invita a reflexionar sobre qué le ocurre al cerebro durante el embarazo y la maternidad. Hola Susana, ¿qué tal estás? Hola, Jayone, pues muy feliz de estar contigo esta mañana y de contribuir a este proyecto tan bonito que tenéis y tan necesario. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. En Munduberriac, en nuestra organización, nos hace especial ilusión el poder tenerte aquí en este podcast. El tema que estás trabajando lo que hace es visibilizar conocimientos de valor científico que son necesarios. Así que voy a comenzar con la pregunta clave. ¿Qué es la matrescencia? ¿Y por qué señalas que la maternidad y adolescencia se entrelazan? ¿Qué es la matrescencia? Pues la matrescencia es un término que acuñó en los 70 una antropóloga médica llamada Dana Rafael y lo utilizó para referirse al proceso de convertirse en madre. De hecho, el artículo es Becoming a Mother, Matrescence, Becoming a Mother. Em, Como podéis comprobar, es como una especie de mezcla entre estas dos palabras, ¿no? Maternidad y adolescencia, y la idea es pues hacer estos paralelismos y resaltar o subrayar todos aquellos fenómenos que nos ocurren en ambos procesos, ¿no? Son procesos de grandes fluctuaciones hormonales que preparan al cuerpo para una nueva etapa, pues de niña a mujer y luego de mujer a mujer más madre. Son procesos también que conllevan, como veremos, una elevada neuroplasticidad cerebral. El cerebro se torna más maleable, más adaptable, más propenso a aprender ciertas cosas, pero como todo lo que se vuelve más maleable y más adaptable, también se puede volver más vulnerable a determinadas patologías mentales, ¿no? De hecho, la adolescencia, la maternidad y luego la perimenopausia y menopausia son procesos en los que la mujer tiene un mayor riesgo de sufrir ciertos trastornos mentales, ¿no? También nos ayuda un poco a visibilizar otros procesos, como por ejemplo la ambivalencia. Nos recuerda que durante la maternidad es normal sentir esta ambivalencia, ¿no? Igual que la sentíamos cuando pasábamos por la adolescencia. Nos recuerda también que es un proceso universal por el que pasamos todas las que somos mamás, es decir, más o menos todas vamos a sufrir estos cambios que, como digo, son biológicos, pero también psicológicos y sociales. Y ¿qué más? Pues muchísimos paralelismos. Yo creo que también nos ayuda mucho a ver el proceso como algo madurativo, ¿no? Porque hasta ahora la sociedad pues normalmente asocia la maternidad con ciertos déficits cognitivos o con que finalmente las madres al final acabamos muy centradas en el bebé y no servimos para nada más, ¿no? Pues la maternidad y la palabra matrescencia nos ayuda a subrayar este aspecto de desarrollo, ¿no? De maduración cerebral y de evolución, más que retroceso. Tanto, Susana, ¿qué hay de cierto en la relación entre problemas cognitivos y la maternidad? Ahora que lo has nombrado. Sí, es muy interesante esta pregunta. A ver, te comento que aproximadamente el 80-85% de las mujeres que son madres dicen que sienten que su cerebro funciona de forma más lenta de lo normal. Pero yo creo que aquí es importante, bueno, yo creo no, hay revisiones, metaanálisis en los que recogen varios datos científicos que subrayan diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esta asociación directa entre maternidad y por los posibles problemas de memoria o atención, ¿no? Entonces, los divido en el libro porque me resulta fácil entenderlos entre biológicos, eh, psicológicos o más sí, cognitivos psicológicos y luego los sociales. En cuanto a los biológicos, eh, el primer factor es el tiempo. Es decir, lo que se ha visto cuando se analizan estos datos sobre los déficits cognitivos, los supuestos déficits cognitivos y los cambios cerebrales, es que si están presentes a final del tercer trimestre y al principio del posparto, ¿no? Luego, cuando miras, comparas cerebros y funciones cognitivas en mamás que hace años que son madres, el efecto es el opuesto. Aquellas mujeres que son madres muestran ciertas mejoras en ciertas funciones cognitivas. Luego, si quieres, hablamos de posibles mecanismos detrás de esto, ¿no? Pero es lo que se ha visto. Al principio parece ser que las mamás puntúan menos en ciertos test de memoria durante el tercer trimestre y al principio del posparto, pero luego todo esto no solo revierte, sino que supera la línea base, o al menos en comparación con las controles.
¿Qué puede estar explicando este periodo en el que los problemas cognitivos parecen estar más presentes? Primer factor importante, ¿no? La carga metabólica que implica gestar, parir y lactar, ¿no? Al final, recursos que entran, recursos que salen. Estás gestando a un bebé, estás creando a un niño desde una célula a un ser humano con sus pestañas, sus deditos, con todo completo, ¿no? Entonces, esto no es gratis. Esto es, el cuerpo tiene que dedicar muchos recursos a eso, a expensas tal vez de dedicarlo a otros procesos, ¿no? Pero esto, como digo, es durante la gestación y durante el posparto. Durante el posparto se suman otras cargas metabólicas y sobre todo los problemas de sueño, ¿no? Sabemos que no dormir pues impacta en nuestra cognición, tanto si estás embarazada como si no. Es decir, el sueño nos ayuda a limpiar el cerebro de toxinas y cuando no dormimos pues es normal que estemos más despistadas o más lentas de lo normal. Eso sería sobre todo en cuanto a la parte más biológica. En cuanto a la parte psicológica, lo que sabemos es que, sobre todo en base a estudios en modelos animales y algunas piezas en humanos, que llevamos muy poquito recorrido, justo empezamos, lo que sabemos es que las hormonas de la gestación entran en el cerebro de la madre, modifican ciertas cosas de tal manera que los estímulos procedentes del bebé tienen una relevancia estimular enorme, es decir, llaman la atención de la madre de forma muy potente, son capaces de secuestrar nuestros recursos cognitivos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que incluso aunque no hubiese un cambio en la cantidad de recursos cognitivos, sí hay un cambio en la distribución de estos. Es decir, yo siempre lo comparo con una especie de pastel. Si antes yo tenía este pastel para hacer las diferentes tareas, como los quesitos del trivial, ¿no? Ahora tengo que coger esta capacidad de recursos cognitivos y dividirla en más partes, ¿no? Toda la crianza. Pero es que además el bebé tiene la capacidad de comerse casi la mitad del pastel, porque a la mínima que haga una señal, un ruido, nuestro sistema de alerta se enciende y con el sistema de alerta viene la atención y con la atención la memoria. Es decir, algo que nos llama la atención es lo que va a secuestrar nuestros recursos cognitivos, nuestra atención, perdón, algo que nos produce una respuesta fisiológica muy elevada es lo que va a secuestrar nuestros recursos cognitivos como la atención y solo aquello a lo que podemos prestar atención es lo que vamos a recordar. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo cuando era pequeñita mi hija, eh, pues lloraba y yo todo mi cuerpo reaccionaba, no era una cosa cerebral de tengo que prestar atención, sino que en realidad mi cuerpo, mis vísceras reaccionaban a ese llanto. Y recuerdo un día que entré corriendo a casa pues con ella en brazos para darle el pecho y no recordé dónde dejar las llaves. Entonces, obviamente no recuerdas dónde las dejas, pero no porque tengas solo problemas de memoria si los tienes, sino porque hay algo que está capturando toda tu atención, todo tu foco atencional, y no pones atención donde haces el resto de cosas. Tu único objetivo es sentarte y dar el pecho para que el bebé se calle. Y luego tenemos toda la parte más social. Hemos crecido todas, creo, con esta idea de que cuando estamos embarazadas o cuando somos madres, pues nuestros recursos cognitivos van a disminuir. Y eso hace que a la mínima que suceda algo lo atribuyamos a eso. Es el sesgo de confirmación, ¿no? Pues si pensamos que vamos a tener más problemas cognitivos, a la mínima que pase algo o nos olvidemos algo, vamos a atribuirlo a la maternidad o a cosas relacionadas con ella o al embarazo. Esos serían De los hecho, tres Susana, factores. ay, Sí. perdona, perdona. No, no, Sí, no, no, que de estoy hablando hecho, demasiado. me llamaba la atención porque la decisión, parece ser en el libro, lo señalas al comienzo, ¿no? De escribir este libro era cuando viviste la experiencia de la extracción de sangre, ¿no? Sí. Pues esa conversación que tuviste, ¿no? Con una Ujú. sanitaria que dijiste, que un poco esas ideas, ¿no? Eh, Sí, que ¿No? tenemos todas. Y lo más Sí. triste, Jayone, es que hemos prestado atención a las puntuaciones en test de memoria y atención en experimentos concretos durante un laboratorio. Ahora hay otros estudios que ven que cuando estos estímulos que tienes que recordar están relacionados con el bebé, las mamás puntúan más, no menos, ¿no? Entonces hay un sesgo en cuanto a las prioridades. Pero es que además hay muchísimas otras cosas que nos enseña la maternidad, muchísimas otras habilidades que adquirimos con ello y que simplemente pues o damos por hecho o las ignoramos, ¿no? La capacidad de regular nuestras emociones, eh, la capacidad de interpretar señales no verbales, luego el entrenamiento cognitivo, ¿no? De ser madre, siempre lo digo, es como una especie de sudoku constante, ¿no? Que es lo que al final es estar constantemente planificando, organizando, ¿no? Como estos juegos que habían en los 90 creo, ¿cómo se llamaban? Los Nintendo Brain Training o algo así. Oh, Sí, algo pues así.
Sí, algo así. Vale, y entonces ahondando en lo que señalas en el libro de la relación entre embarazo que conlleva reducciones en el volumen de sustancia gris cerebral, Susana. Sí, pues este es el primer estudio que realizamos sobre este tema, eh, pues lo realizamos en 2017, hace muy poquito, hasta entonces apenas se sabía nada, casi todo estaba basado en estudios en modelos animales. En este primer estudio lo que observamos fueron reducciones en el volumen de sustancia gris cerebral cuando comparábamos a mujeres que no tenían hijos antes de quedarse embarazadas con su cerebro a los 2 o 3 meses posparto. Entonces veíamos esta reducción en el volumen de sustancia gris. ¿Qué pasa? Pues que la mayor parte de la gente asocia reducciones de volumen con atrofia cerebral, con mal funcionamiento cognitivo. En el estudio y observamos o testamos si esta reducción en el volumen de sustancia gris estaba de alguna forma asociada a variaciones cognitivas y no vimos ninguna asociación. Lo que vimos fue que cuanto más cambiaba el cerebro durante la gestación, más alto puntuaban las mamás en escalas de vínculos con el bebé. Y esto, junto con toda la literatura animal, nos dio a pensar que estos cambios, estas reducciones, no suponían una pérdida o una disfunción, sino más bien una adaptación al proceso de la maternidad. Después hicimos otro estudio comparando estos cambios cerebrales con los que ocurren durante la adolescencia. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la prensa, bueno, no la mayor parte, pero algunos medios en prensa automáticamente hacían la asociación entre reducción de volumen, atrofia, a las mujeres se les atrofia el cerebro. Entonces dijimos, oye, en biología esto no siempre es así y poníamos el ejemplo de la adolescencia. Sabemos que durante la adolescencia el volumen de sustancia gris disminuye, es decir, un adulto tiene menor volumen de sustancia gris que un niño por diferentes procesos, entre ellos la poda sináptica, la mielinización y otra serie de procesos celulares. Entonces quisimos ver si lo que observábamos durante la gestación era parecido a lo que se observaba en la adolescencia. Y para hacerlo comparamos los cambios en el grupo de mujeres antes y después de ser mamás con los cambios en las adolescentes antes y después de la pubertad. Y en lugar de mirar únicamente volumen cerebral, lo que hicimos fue mirar una serie de parámetros muy finos sobre la anatomía de la corteza cerebral. Y vimos que efectivamente ambos periodos conllevan cambios muy similares, tanto en magnitud como en forma. Ahora, ¿qué pasa? Estos son estudios que empezamos a realizar en el 17. En el 19 es el de la adolescencia. Han pasado 6 años y hemos seguido haciendo muchísimas preguntas porque, como te puedes imaginar, cada vez que das una respuesta, te vienen muchísimas otras. Lo que hemos visto ahora es que estos cambios tan marcados que veíamos en el primer estudio de reducciones de volumen, a pesar de que eran muy marcados y nos permitían clasificar a las mamás, a las mujeres con un 100% de acierto si han sido mamás o no, estos cambios son solo la punta del iceberg. Es decir, ahora hemos hecho estudios en los cuales miramos toda la trayectoria, desde la gestación, parto y posparto. Y vemos que no es una línea, no es una línea que va de reducciones directamente, sino que es una trayectoria dinámica. Durante la gestación, en ciertas métricas cerebrales se produce una, como por ejemplo el volumen o el grosor cortical, se produce una reducción de volumen que tiene su punto de inflexión alrededor del parto y luego incrementa ligeramente pero no llega a la línea base. Otras tienen una trayectoria diferente, como por ejemplo la mielinización, ¿no? La integridad de las carreteras que conectan las regiones cerebrales. Parece que aumenta durante la gestación hasta el segundo trimestre y luego disminuye. Es decir, hay toda una serie de indicadores que necesitamos explorar para saber qué pasa durante la gestación, porque es muy difícil que en algún momento podamos utilizar el cerebro para predecir depresión postparto si no sabemos qué pasa en la normalidad. Entonces estamos ahora trabajando en crear esta guía, este mapa de cómo es la evolución por la que pasa el cerebro durante la gestación y el posparto. Qué interesante, Susana. Yo espero que las personas que estén escuchando el podcast valoren, imagino que sí, todo este conocimiento que nos estás aportando y me da la sensación que quizás más adelante tenemos igual otro libro, ¿no, Susana? Con lo que estás comentando, a raíz de otros Pues resultados. ¿Puede lo que ser? estoy, lo que estoy haciendo es actualizar porque ya algunas editoriales y entre ellas Penguin me ha pedido un segundo libro, pero yo no veo cómo meter esto en mi agenda de investigadora, porque Ya. ser investigadora me requiere muchísimo tiempo, ser mamá me requiere muchísimo tiempo. Puede que en algún momento muy lejano haya otro segundo libro, pero por el momento lo que estoy haciendo es actualizar incorporando los nuevos estudios, que es lo que me está Fantástico. llevando menos tiempo, creo.
Pues para finalizar, Susana, si quieres comentar alguna cosita más en general de la esencia del libro, alguna cosa, y si no, forma de contacto o de email, de redes sociales para que las personas sigan indagando acerca de este tema. Pues mira, sí me gustaría, he tomado por rutina comentar algo cada vez que me hacen entrevistas, y es lo siguiente, es un poco visibilizar la situación tan precaria en investigación que tenemos en España, en especial cuando quieres hacer proyectos longitudinales como los que hacemos, en los cuales tienes que seguir a las mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Y en los cuales además hay un embarazo de 9 meses, mínimo 9 meses, eh, que tiene que pasar, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que seamos conscientes de eso, que seamos conscientes de todos los problemas para financiar estudios que van más allá de los típicos proyectos de 3 años, ¿no? Que al final tienen que alargarse mucho más en el tiempo, que son estudios tremendamente caros, porque una resonancia pues, te puede costar unos 300 euros. Imagínate muchísimas mujeres en un punto temporal a lo largo del tiempo, pues todo el personal que hay implicado. Entonces, sí quiero utilizar los medios para visibilizar esto, ¿no? Y para intentar hacer un llamamiento a cualquier persona que crea que puede facilitar alguna forma de ayudar a financiar estos proyectos, ¿no? Y que se dé cuenta de lo necesario que es tener este mapa de la normalidad cerebral para poder prevenir y predecir no solo patologías mentales posparto, sino incluso otras, como por ejemplo la preeclampsia. Pues puede contactarnos, puede ayudarnos, ya sea a nivel de redes sociales, haciendo, multiplicando, ¿no? La voz, ¿no? Retuiteando o lo que él considere que sí le parece interesante el proyecto, como también pues apoyarnos dando visibilidad al grupo. Pues muchas gracias, Susana. De hecho, Mundu Berriak aquí va a estar también haciendo eco a lo que tú señalas. Esperamos que tengamos ese, a su vez, ese eco en las personas y puedan también apoyar, pues, con la lectura de este libro, quizás compartiendo el podcast, ¿no? Ayudando a este conocimiento científico tan necesario, ¿no? Ujú. Finalizamos el podcast recordándoos que disponéis del resto de conversaciones en nuestro canal de YouTube de Mundu Berriak o en nuestra web www.munduberriac.com.